Hola, yo soy Eamon Nieland y fui su conductor en el programa Chamanes y Charlatanes, una variedad y una serie de grandes entrevistas de estos grandes maestros, seres que recogieron el hilo para poderlo compartir desde su entendimiento, desde su profunda experiencia y de su comprensión. Nos van enseñando, nos van compartiendo desde su alma aquello que creen relevante para nosotros, para construir, para continuar nuestro camino. Y durante estas entrevistas hablamos algo del libro Todo siempre sucede a mi favor. Este libro es mi último libro que invita a una reflexión, una filosofía de vida, donde el puro título, todo siempre sucede a mi favor, a tu favor, a nuestro favor, invita a abrirte a la perspectiva de que el universo es nuestro cómplice, la fuente, el creador ha estado ahí con nosotros desde el principio. Y como un padre procura a su hija, una madre procura a sus críos, pues el creador, la fuente originaria de donde venimos, también nos procura. El tema es que en este proceso que dura una eternidad, a veces se nos acaba la paciencia, a veces queremos que las cosas salgan como nosotros queremos y en fin, nosotros mismos nos vamos metiendo en nuestros procesos, vamos saboteando este camino que tiene un clímax para volver a entrar a otro proceso, para llegar a otro clímax y así es como vamos evolucionando, como nos vamos desenvolviendo. Este libro que tengo aquí en mis manos, que te invito a considerar, habla del arte de permitir que las cosas sucedan. Es decir, no nos metamos en nuestro propio camino, en nuestro propio proceso. Todos venimos aquí a brillar, somos parte de ese gran rompecabezas del cual hablamos durante estas entrevistas y tú solamente tienes una pieza particular de ese gran rompecabezas que encaja únicamente en ese lugar donde tu pieza encaja. Todo siempre sucede a mi favor. Habla de esa pieza que traemos dentro, que tenemos que aprender a permitir, encontrar, alinearnos. Habla de la energía, de que todo es energía, que nuestros pensamientos son energía, que todos son creencias, que nuestras creencias son energía y que podemos cambiar, transformar nuestra historia. A veces creemos que deberíamos de tener o deberíamos de haber logrado o deberíamos de no estar en las circunstancias en las que nos encontramos y perdemos la paciencia, entramos en estos estados de ansiedad, en estas energías más bajas y creamos una nueva historia y esa historia no siempre está de acuerdo con lo que anhelamos, con lo que aspiramos, con lo que sabemos que merecemos experimentar. Por lo tanto, yo te invito a considerar que todo siempre sucede a tu favor, pero que te des la oportunidad. ¿Cómo? Pues empezando de los fundamentos, que es la respiración, la reconexión. Reconecta con esa grandeza en tu interior. No hablamos de Dios, sino que lo consideramos como una fuente inagotable de sabiduría, de bienestar, de paz, de amor, de todas esas cualidades a imagen y semejanza en las que fuimos creados. Por lo tanto, nos damos la oportunidad de reconsiderar nuestro camino, de replantearnos, de preguntarnos, de cuestionarnos. A veces esas creencias con las que nacimos o a las que nacimos nos quedan chicas. Yo siempre lo digo y lo platico en este libro. Somos como un bebé cuando nace, hay que ponerlo en un bamineto, en una cuna para que no se caiga y se lastime. Conforme el bebé va creciendo, pues ya la cuna le queda pequeña, el bamineto hay que ponerlo en una cama más grande y conforme va creciendo y se convierte en un adulto, pues una cama más grande. Hablamos de la religión como lo mismo. La religión, la espiritualidad organizada, las creencias, las filosofías, nos pueden aportar y nos pueden llevar hasta donde sabemos o creemos, pensamos, queremos llegar. Y cuando llegamos ahí nos damos cuenta que nos falta mucho por recorrer y que tal vez lo que creímos no era lo que creíamos y hay que permitirse creer de nuevo y cuando crees, creas. Por lo tanto, somos creadores.
Fuimos creados a imagen y semejanza de una fuente creadora. Alineémonos, o este libro te invita a alinearte con ese aspecto, esa capacidad de co-creador o incluso de creador, porque finalmente todo es una creencia. La religión es una creencia. Todo aparece a partir de nuestros pensamientos. El teléfono, la luz, el automóvil, el avión, etcétera. Todo empieza por una idea. Tú y yo tenemos ideas, pero a veces no creemos que esas ideas son dignas de llevarse a la manifestación. Cuando tú te das cuenta que todo siempre sucede a tu favor, que todo está perfilado para acomodarse a manera que llegues a plasmar esas ideas, llegues a aterrizar esos conceptos, llegues a transmitir eso que solamente tú puedes transmitir, permítete empezar a crear una nueva historia, a cambiar las historias que te limitan, los pensamientos que te limitan. ¿Y cómo podemos cambiar un pensamiento? ¿Cómo podemos cambiar una historia? Bueno, si todo es energía y en donde están tus pensamientos, en eso te conviertes, o como bien dijo el Buda, somos lo que pensamos habiéndonos convertido en lo que pensábamos, entonces podemos girar nuestra atención, enfocarnos en frecuencias de vibración más elevadas, las emociones, los pensamientos, las ideas, todos son frecuencia, todo es energía. ¿Cómo podemos trascender la realidad en la que estamos? Bueno, vamos a empezar a dimensionar la diferencia entre un pensamiento que nos limita y un pensamiento que los libera, o un sentimiento que nos limita, un sentimiento que nos libera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, regresamos otra vez a la respiración, conectamos, sentimos. Más que pensar, más que ver, hay que sentir. Hay que sentir esa energía diferente, esa energía renovada, hay que sentir esa salud, ese bienestar, hay que sentir esa armonía. A veces nos dice el doctor, bueno, pues sabes qué, chato, tienes cáncer y ya te me fregaste, ahora te vas a tener que someter a quimioterapia. Ah, no, pero no, pues entonces nada más tienes unos cuantos meses de vida. Tú te empiezas a comprar la historia que te dio el doctor, pero antes de que te la diera tal vez empezaste por un síntoma o dos o varios, pero tal vez antes de llegar a esos síntomas, si tú hubieras decidido empezar a recrear tu historia y a repensar tu situación, te pudiste haber evitado llegar al punto donde ya el doctor te dijo que tienes una situación terminal. Yo pienso, y lo plasmo, lo comparto en este libro, tengo un manifiesto en este libro que te quiero compartir, donde a través de mi integridad con quién soy y a través de validar esa experiencia que quiero experimentar, me permito llegar a ese momento que ya está escrito, que ya está creado. Todo es energía, todos son pensamientos, todos son sentimientos, todo podemos volverlo a experimentar de una forma diferente a como lo estamos experimentando. Voy a compartir contigo un párrafo que me parece muy interesante y muy importante y que te va a dar una idea sólida de lo que quiero transmitir. Sacamos los ojos. El arte de permitir que suceda. Existe una parte de nosotros que ya celebra la plenitud, el bienestar absoluto y la libertad total. Y esa parte existente está ansiosa de expresarse más y más en este plano y en el presente. La mente es un vehículo, es nuestro más grande aliado o nuestro peor enemigo. Somos, sin embargo, tú y yo, el conductor de este vehículo. Por lo tanto, te invito a considerar que todo siempre sucede a mi favor. Se ha dicho que todo lo que la mente puede concebir, lo puede lograr. Por lo tanto, estoy llegando a comprender con certeza de que todo lo que he concebido en mi mente ya es una realidad vibratoria en el ahora. Sé que yo soy una extensión de la fuente inagotable. Sé que estoy vislumbrando a través de mi propia experiencia en esta realidad física, en el tiempo y espacio, una pequeña porción de mi yo superior para experimentar diversidad y contraste con el propósito de mi expansión. De la misma manera de que no estoy separado de mi yo superior, el yo que yo soy, mi totalidad, mis deseos y la vibración de los mismos
tampoco están separados de mí. Esto quiere decir que yo me estoy dando la oportunidad de reconsiderar que la experiencia aquí, en esta octava tridimensional, es tal y cual la que me invitaron a crear a través de las programaciones, a través de las creencias, a través de la religión, a través de mis padres y los padres de mis padres y los padres de los padres de mis padres. Pero sin embargo, si yo puedo objetivamente alejarme tantito, abrir el lente de la cámara y considerar que así como el tiempo es una creencia y así como la experiencia que estamos viviendo también, podemos volver a inventar la historia, volver a inventar nuestra historia, volver a experimentar desde una nueva forma, desde una nueva composición, lo que realmente tenemos dentro. Más que tener que hablar del libro, nada más quiero dar un mensaje o dos así muy concretos. La filosofía de todo siempre sucede a mi favor, te invita a considerar tu potencial, tu verdadero potencial, por medio de esta filosofía, reconocer el potencial que tienes independientemente de la experiencia que estás experimentando, independientemente del título, de la posición, del apellido, de los contactos. Tú tienes algo único que vienes a compartir con el universo, con el mundo, con este planeta y con todos los demás planetas. Pero tienes una misión y esa misión trasciende esos límites que te creíste, que te compraste y que por lo tanto has estado creando. Y te invito, por medio de esta filosofía, a considerar que todo está de tu lado y a tu favor. Tal vez no todo funcione como quieras que funcione o el resultado sea lo que tú estás queriendo o en los tiempos que tú deseas que sucedan las cosas. Pero lo que sí te invito es a abrirte a la realidad que toda experiencia está continuamente impulsándote a evolucionar. Y conforme vas evolucionando, como vas trascendiendo esas mismas capas de la personalidad que te compraste y te creíste que eras, te vas dando cuenta de que eres mucho más de lo que habitualmente estás programado a pensar y a creer que eres. Mírate en el espejo. El libro tiene unos ejercicios fantásticos, muy sencillos, muy prácticos, para ir más allá de lo que ves en el espejo, para lograr conectar con esa esencia, con ese ser, como bien dijo Lili, con ese yo interior, ese yo superior o esa sabiduría, esa compasión, esa inteligencia, esa salud y todo lo demás que habita en tu interior. Elige identificarte más allá que con la bolsa, con el reloj, con el coche, con el fraccionamiento, con el título, con aquello que no se queda aquí, cuando el cuerpo dice hasta aquí no más. Todos trascendemos. La muerte es una ilusión y lo invito a considerar de una forma muy clara y práctica en el libro, donde si todo es energía y la energía ni se crea ni se destruye, eso quiere decir que solamente se transforma. Nosotros nos transformamos, nuestros seres queridos que se nos adelantaron en el camino se transformaron. Entonces, hemos de considerar identificarnos o comenzar a cultivar la práctica de identificarnos con ese aspecto que no se queda en el cuerpo, que no se queda con el cuerpo, que no se queda de este lado, que trasciende. Y si hemos de regresar para retomar donde dejamos, vamos a regresar, pero desde otra vanguardia y con mucho más experiencia y con mucha más sabiduría, para no regresar de punto cero, sino regresar de punto 77 o punto 333 o punto 1111. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando y el tiempo es una ilusión. La muerte es una ilusión. Entonces, si te das la oportunidad de considerar que todo siempre sucede a tu favor, vas a dejar de pelearte en el tráfico, vas a dejar de exigirle a tu pareja cuando tu pareja no está en la misma escalera o en el mismo escalón de la escalera que tú, y vas a empezar
a disfrutar de lo que tienes, de lo que te corresponde, de lo que tú mismo creaste para tu experiencia, para tu capacidad de aprender de esa experiencia. Hablamos de mis experiencias cuando yo era joven. Mi padre me llevó a viajar en un velero por la Polinesia, buceando, pescando y aventurando como un pirata. Pero finalmente cuando él se murió, pues yo me encontré provisto de todo lo que él representaba para mí. Y habiéndolo escuchado anteriormente, que cuando el padre se moría, pues el hijo podía alcanzarlo muy fácilmente, me di a la tarea de tratar de alcanzarlo. Y en 2 años de ir lo más rápido que podía para alcanzarlo, no llegué a alcanzarlo. ¿Qué pasó? Que toqué fondo. Y en esa experiencia de fondo es donde se me abrió, se me destapó la tapa. Descubrí que había unas dimensiones de la religión que a mí me habían inculcado, que trascendían esos límites y se convertían en espiritualidad, y que la vida como la vivimos es una vida espiritual. La vida como la podemos vivir es una vida energética, y el espíritu y la energía son uno, y como bien lo decía, todo se transforma, nada se destruye, nada se crea. Por lo tanto, te invito a considerar alinearte por medio de Todo Siempre Sucede a mi favor. Te invito a considerar alinearte con tus creencias, o a reconocer que esas creencias ya no te permiten alinearte con esa experiencia de vida que estás anhelando disfrutar y experimentar, y te abras a la posibilidad de otras creencias, de otras filosofías, de otras posibilidades, porque finalmente estamos atrapados en una ilusión y nos han hecho creer que la religión, que esta religión o que esta religión o que este camino o que este otro camino es el correcto, pero el único camino correcto es el camino que te hace sentido a ti, y te invito a que consideres que todo camino hace sentido y que toda religión es parte de una sola filosofía, y que todos estamos caminando de la mano juntos. Yo creo que me estoy saliendo un poquito del tema, pero finalmente todo siempre sucede a mi favor y todo siempre sucede a tu favor. Considera la oportunidad del presente como el regalo. ¿Qué haces cuando te dan un regalo? ¿Lo guardas, lo pones en el mueble a que luzca bonito con el moño, o lo desenvuelves y abres esa caja y ves qué trae adentro? Ese es el presente. Y cuando no estás presente en el presente, no desenvuelves ese regalo. Olvídate del mañana, olvídate del ayer. Todo fue un preámbulo, un preludio, pero finalmente la sinfonía es en el presente. Y el único conductor de esa sinfonía eres tú. No es tu pareja, no es tu papá, no es tu socio, no es tu profesor, eres tú. Y tú tienes ese vínculo con la fuente para de ahí derivar todas las respuestas, todas las soluciones. Lo dice Albert Einstein, lo hablamos en el libro. No podemos resolver un problema del mismo nivel de conciencia en el que lo creamos. Pero pues si todo es energía, entonces no podemos resolver un problema del mismo nivel de frecuencia energética en el cual lo manifestamos. Entonces hay que escalar la escalera, hay que escalar la montaña, hay que elevar nuestra frecuencia para poder verlo desde arriba y entenderlo y decir, bueno, pues objetivamente, como en la experiencia que tuve que les platico en el libro, pues yo me veía sentado allá abajo, agarrado de la mano de mi hermano y de un tahitiano que jamás había salido de Tahití, y ahí estaba en el concierto en donde platico en el libro, y yo desde arriba me vi y no podía regresar a mi cuerpo. Hablo de las experiencias cercanas a la muerte, de los desprendimientos corporales, hablamos hay tantas herramientas que ahorita son tantas y los invito a leer el libro. Los invito a leer el libro porque van a encontrar cosas espectaculares y pepitas de oro. Tal vez les pueda llegar a cambiar la vida. Es una filosofía que los invito a adoptar, a abrazar, a compartir también. Todo siempre sucede a tu favor, todo siempre sucede a mi favor. Yo aprendí de esta serie de entrevistas. Hay tanto que nos comparten estos entrevistados, estos maestros, maestras, estos budas, estos cristos, estos genios, estos seres que como tú y como yo también están permitiéndose brillar, y a medida que nos permitimos brillar nosotros, el mundo va a agarrar la onda
y se va a permitir brillar, porque de eso se trata. A eso venimos a brillar y a dejarnos brillar y a dejar de condenarnos por nuestros errores, de castigarnos, de flagelarnos. Si nos caímos, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos adelante, porque ese es el chiste. Esta vida es para que los hermanos y las hermanas compartan, los amigos se amen, se empujen, se apoyen. Si tienes, comparte. Si sabes, reparte. Si eres, ayuda a los demás a aprender a ser, porque esa es la única forma como vamos a poder continuar evolucionando.